vimos en la clase anterior? Vimos algunas configuraciones electrónicas, vimos propiedades de los metales con respecto a la pérdida que tienen de electrones. Y al final de la clase vimos algo de la tabla periódica y mostró algo de los enlaces covalentes, puede ser, o algo así, que era la clase hoy día. Sí, muy bien. Exactamente, chicos. Nosotros estuvimos estudiando configuración electrónica, bueno, algunas, ¿cierto? Porque lo estudiamos la semana antepasada. Y comenzamos, ¿cierto?, nuestro estudio de la tabla periódica, ¿ya? Cómo se clasifican los elementos químicos, conocer los más relevantes. Hay, por ejemplo, siempre se estudian mucho los elementos representativos. Vamos a buscar estos elementos representativos de la tabla periódica. Los tenemos por aquí. Aquí está. La familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Estos son los elementos representativos, ¿ya? Y también en el medio tenemos los elementos de transición, que todos ellos son metales. Todos ellos son metales. ¿Cuál es la diferencia entre los representativos y los de transición, chiquillos, según lo que mencionamos en la clase anterior? Jorge levantó la mano. Cuéntanos, Jorge. Sí, profesora, lo que pasa es que estaba revisando el chunk, porque usted dijo que las clases van como de la mano del chunk. En las clases, o sea, bueno, y revisé el libro y según lo que hemos visto en clases, vamos en la unidad 2, ¿cierto? Del libro chunk. Que la unidad 2 Ok, habla buen de alcance. tabla periódica. Claro, buen Porque alcance, pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Que el chunk es un texto referencial. Por ya, no es ejemplo, que. configuración en el... Ya. Claro, O sea, no es que las sí, clases vayan exacto. estrictamente de la mano con el libro. No, Ya, no, ok, para ya, nada, profesor. no, no, sí, por eso hay lecturas sugeridas, porque ustedes buscan en el texto lo que van, o sea, todo lo que nosotros vamos a ver en este semestre, todo eso está en el chunk. Podrían buscar eventualmente otro autor, obvio, claro, que sea un texto de química general, por supuesto que sí. Se usa mucho por eso lo recomendé. Por ejemplo, cuando vimos configuración electrónica no aparece en el capítulo 2, aparece en el capítulo 7.8. ¿Ya? Entonces, no es que sea correlativa las clases con las hojas o las páginas del chunk, pero por eso está el índice, ¿cierto? Y ustedes en el PDF pueden buscar por palabra y los va a derivar, ¿cierto? En búsqueda a distintas páginas donde esté el tema que ustedes estén buscando, ¿ya? Entonces, claro, yo, de hecho, siempre digo busquen el chunk, pero no es que hay que quedar todavía en el capítulo 2, ¿ya? Por si acaso. Enlace químico, que lo vamos a ver hoy día, tampoco está en el capítulo 2 ni en el 7. No, bueno, igual no me acuerdo, lo vamos a echar un vistazo después, ¿ya? Por si acaso. Claro, entonces vimos tabla periódica, los elementos representativos. ¿Cuál es la diferencia entre los elementos representativos y los de transición? ¿Lo recuerdan? Bueno, hay una diferencia clave en que los elementos de transición todos son metales. Los elementos representativos tienen metales y no metales en su tabla periódica, ¿ya? Están mezclados, pero hay una diferencia que marca la palabra representativa con de transición. ¿Cuál será? ¿Tendrá que ver con su configuración electrónica de los electrones, algo así? Sí, sí, eso es. ¿Qué pasa? Que la configuración electrónica de los elementos representativos, siempre el último electrón o los dos últimos electrones quedan en orbitales s o p. En cambio, en los elementos de transición, que son metales todos, pueden quedar esos últimos electrones en orbitales d o f. Esa es la diferencia principal, ¿ya? Bueno, estudiamos un poquito de cómo se fue formulando la tabla periódica, también no fue un tema del momento ni de un día para otro, fue durante un periodo de tiempo, ¿ya?
siempre se le atribuye todo a Mendeleev. Claro, de hecho, dice la tabla periódica de Mendeleev, pero ahí Mendeleev también hizo su trabajo y también fue añadiendo lo que ya estaba de antes, ¿ok? Y bueno, esto es importante que manejemos estos nombres. Ya en el Chang también aparece una alusión un poquito a la tabla periódica. ¿Quiénes son los metales alcalinos? Por ejemplo, el litio, ¿cierto? El litio está muy famoso hoy en día, de hecho se usan las baterías de litio. Es un metal de la familia 1A. Adquiere el nombre de esa familia, se llama metales alcalinos, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno es de la familia 6A, donde tenemos oxígeno acá. Miren, ojo que en algunas tablas periódicas le salen con números sobre el 10, ya mayores que 10. Pero este grupo 16 que dice acá, en realidad es el grupo 8A. Siempre vamos a encontrar tablas periódicas con distintas configuraciones y en realidad no es para confundir. Lo que pasa es que mientras más práctica se tenga con respecto al estudio de los elementos químicos de la tabla periódica, no tiende a confundir. Uno ya como que sabe, es como que es otra notación nomás, una notación diferente, pero no es que no sea correcta. Ya, entonces el oxígeno, aquí dice familia 16, pero en realidad lo más común es decir familia 6A. Ya, el oxígeno 6A, ¿dónde está 6A? Ya, se les llama calcógenos o anfígenos. ¿Ven que ahí están las dos notaciones, grupo 16 y el grupo 6A con número romano? Los B, todos los grupos B son esos metales de transición que están en el medio. Ya, todos los grupos B incluyen a todos esos elementos químicos que están acá en el medio. Ya, todo esto que voy a destacar ahora, a ver si lo puedo hacer. Aquí estos son. Ahí, desde ahí. De todos esos amarillitos que se ven ahí. ¿Ya? Los de transición. Ok. Ya chicos. Importante manejar esto, sobre todo porque en realidad hay varios minerales, ¿cierto? Óxidos, azufrados, férricos, ¿cierto? O ferrosos, principalmente es óxido, que tienen que ver y van a tener relación con lo que vamos a continuar viendo, ¿ya? Durante las clases que siguen. Y hoy día, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a hablar del enlace químico, ¿ya? ¿Qué es el enlace químico? Vamos a definir qué es el enlace químico. El enlace químico es la unión de dos o más átomos, ¿ya? Y esta unión debe ser y debe consistir en una fuerza atractiva, principalmente una fuerza atractiva, entre comillas, ¿cierto? De los electrones de la última capa de valencia o último nivel de energía, ¿ya? Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo del cloruro de sodio, cuya fórmula química es NaCl, Na de sodio, Cl de cloro. Y nosotros vimos, ¿cierto?, que el sodio tiene la tendencia de eliminar su último electrón. ¿Se acuerdan que vimos ese ejemplo? Que quedaba solito cuando definíamos la configuración electrónica, entonces prefería irse, bueno, para estabilizarse, ¿no? Claro, entonces el sodio, al donar su electrón, se lo entrega, ¿cierto?, completamente al cloro. Porque el cloro en su último nivel de energía se queda con 7 electrones, ¿ya? Con 7 electrones. Y en realidad él quiere llenar su capacidad máxima, ¿cierto? Y eso significaría agregar un electrón más a un orbital p sub z, ¿ya? Para por lo menos completar el orbital s y p del nivel 3. Sabemos que en el nivel 3 aparece el orbital d, ¿recuerdan eso? Entonces, claro, el cloro se quiere estabilizar y su forma de estabilizarse quizás no le va a alcanzar para llenar los 5 orbitales D con 10 electrones, pero sí necesita uno más para aparear al electrón desapareado que queda del orbital P sub Z en el nivel 3. Ese electrón desapareado que le queda al cloro, ¿cierto? En los orbitales PX, PY y P sub Z, se lo proporcionará, ¿cierto?, el sodio. Y cuando el sodio entrega su electrón, fíjense acá que el átomo de sodio ya no tiene el último nivel,
Aquí llega el electrón, ¿cierto?, para el cloro, para el átomo de cloro. Esa entrega genera un vínculo entre ellos. ¿Ya? O sea, el sodio no le entrega a cualquiera su electrón, ¿no? Entonces, si le entrega su electrón al cloro es porque le tiene confianza, por lo tanto, como hay un vínculo entre ellos, se quedan juntitos y cerquita. El enlace químico es esa unión debida a la transferencia o a la interacción de electrones que permiten la formación de una molécula o compuesto. ¿Ya? Aquí vemos, ¿cierto?, en este diagrama cómo el sodio le está transfiriendo su último electrón del último nivel. Observen acá la figura y se lo traspasa, ¿cierto?, aquí el cloro. ¿Ven? ¿Se entienden estos diagramas, chicos? Profesora, tengo una duda. ¿Cuál? Sí, al igual que el sodio, siempre Ajá. van a existir estos enlaces químicos siempre y cuando en el último nivel de energía sobre un electrón. No. Por ejemplo, en el caso del cloro, para estabilizarse requirió de un electrón, de recibir uno. El sodio la estabilización la busca eliminando electrones, el cloro busca su estabilización recibiendo electrones. Por ejemplo, el cloro, fíjate el último nivel de energía del cloro. ¿Cuántos electrones tiene el cloro antes de unirse al sodio? 7. 7 ya. Mira, yo te voy a hacer lo siguiente, quizás eso me faltó y lo vamos a arreglar al tiro. Yo voy a hacer la configuración electrónica del cloro, ¿ya? La voy a desarrollar. No, no, es que, El profe, a lo cloro mejor tiene me un expresé Z. mal. ¿Qué pasó? No, es que mi duda era si siempre existirán enlaces químicos cuando en uno de los dos compuestos químicos eh, le sobra en el último nivel Elemento. solo un electrón, con el caso sodio que tiene un electrón ahí dando vuelta, que es el que elimina. El magnesio, al magnesio le pasa que le sobran dos en el último nivel y para estabilizarse elimina los dos. Por eso queda con magnesio 2 más. ¿Se entiende? Entonces, Ah, ya, ok. va a depender de cada uno, va a depender de cada uno. Pero igual les quiero explicar el tema del cloro. El cloro tiene un Z17. Entonces tenemos que distribuir 17 electrones. 1s2, 2s2, ¿cierto? Y todos los niveles, todos los P del nivel 2 van a quedar llenos por un tema de contabilidad. Pues, o sea, tenemos que llenar 17 electrones. Ya llevamos 4, 5, 6, 7, me devuelvo, 8, 9, 10. De 17 me faltan 7 electrones por llenar. Voy al nivel 3. 3s2, llevo 12. Px, P sub y y P sub z. ¿Qué sucede acá? Llevo 12 electrones, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Qué pasó con el P sub Z? Le quedó un espacio disponible, ¿no? ¿Lo ven? ¿Ven ese espacio disponible? Entonces, esto le genera inestabilidad al cloro. Él requiere, ¿cierto?, de un electrón. Ahora, pensémoslo al revés, como analizamos el sodio. ¿Qué será mejor para estabilizar al cloro? ¿Eliminar todos los electrones del nivel 3 por completo? ¿O será más costoso eso? ¿O recibir un electrón? Solo un electrón y Recibir un cubrimos el espacio electrón libre. es Claro, recibir un electrón. exactamente. Entonces, eso es mucho más conveniente. ¿Y de dónde lo recibe? Del sodio que puede donarlo y quiere hacerlo también. ¿Ya? Entonces, a eso me refería que el cloro no tenía su nivel completo. Ahora, sabemos que en teoría el nivel 3, ¿con cuántos electrones máximos se llena? Solo el nivel 3. ¿Se acuerdan de esos números? Con 18. Con 18. 18. Tenemos aquí recién 7, ¿cierto? Para el cloro. Recuerden que en el nivel 3 aparece el orbital D, ¿ya? Pero con esto, con preocuparnos de que si el P está quedando incompleto, pero puede recibir uno más para llenarse, eso ya es suficiente, ¿ya? Eso ya es suficiente. Entonces, hay que ir jugando un poquito con estas cositas chiquititas, ¿ya? En verdad se requiere de, esto es práctica y estar constantemente
practicando la configuración electrónica, pero estos tips les sirven a ustedes porque pasa muy similar, esto pasa de manera similar, preferentemente con elementos hasta el segundo nivel. Hasta el segundo nivel, aproximadamente hasta estos tips que yo les doy ocurre porque ya después son más grandes, entonces ya no, las reglas van cambiando. Pero nosotros no vamos a estudiar todas las reglas, así que no tengan precaución con eso. La idea es que ustedes entiendan cómo se van generando los compuestos debido a estos electrones. Hasta aquí más o menos es válido ver el tema de que el electrón le queda en el nivel, los puede dar porque le falta, que la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Segundo nivel. O segunda, a ver, familia, grupo, columna, filas. Las filas son horizontales en la tabla periódica, las columnas son verticales. Entonces, hasta ahí estaríamos bien. ¿Ya? Eso es lo que sucede entre el sodio y el cloro y también con otros tipos de elementos. ¿Ok? Recordar que existe una propiedad periódica que se llama electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer un electrón. Y la electronegatividad aumenta, ¿cierto? En esta zona de la tabla periódica que estoy apuntando con el pulsor, y en esta zona se encuentra el cloro. Ahí tenemos el cloro. ¿Ya? Ahí tenemos el cloro. Entonces, en esta zona, las capacidades de los átomos de atraer electrones hacia ellos es mucho más fuerte. En cambio, por acá, por este otro extremo izquierdo, tenemos a un sodio que no tiene una electronegatividad tan alta, por lo tanto, no va a tener esa virtud de atraer electrones, sino que en realidad va a ser todo lo contrario, los va a soltar. ¿Ya? Así que eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿por qué se forma un enlace químico? Bueno, por un tema de que las especies buscan la estabilización. Y en la estabilización de estas interactúan los electrones de ellos, pero no cualquier electrón. Ojo, siempre va a ser los últimos o el último electrón del último nivel de energía llamado capa de valencia. Y los electrones del último nivel también adquieren un nombre parecido, electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se encargan de formar enlaces químicos, ¿ya? Vale decir, o se pueden transferir electrones, un átomo puede dar y el otro, cierto, puede recibir. Y así se forman los enlaces químicos, porque ellos buscan la estabilización. Recuerden que los niveles incompletos son inestables. Tienen que completar sus niveles o tratar de tener niveles lo más llenos posibles para poder ser estables. Y como ellos no lo pueden hacer por sí solos, requieren ayuda de otros tipos de átomos, entonces los otros átomos lo ayudan para llenarse, para completarse o para estabilizar sus niveles, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea general aquí? De que todos quieren ser como los gases nobles, el grupo 8A de la tabla periódica. Todos aspiran a ser como los gases nobles, es como la mayoría de las chicas que aspiran a ser como las Kardashian, ¿ya? Aquí todos quieren ser como los gases nobles. ¿Y por qué? ¿Saben por qué los gases nobles son tan famosos en una tabla periódica? Y aquí yo se los voy a mostrar. ¿Por qué serán tan famosos ellos? Al estilo Kardashian, ¿cierto? Bueno, yo les voy a contar por qué. Los gases nobles son todos estos que están en color calipso. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. Todos ellos son gases nobles. ¿Y cuál es la particularidad de ellos? ¿Y por qué todos quieren ser como ellos? Aunque yo encuentro que la vida de ellos es bastante aburrida. No hay mucha adrenalina que digamos en la vida del helio, del neón, del argón, del criptón. Siempre están muy estables. Nunca se inestabilizan. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque independiente del tamaño que tenga cada uno de ellos, siempre cuando ustedes desarrollan la configuración electrónica de cada uno de ellos, siempre sus niveles quedan llenos. Y eso es estabilidad. Que un nivel quede completo, completamente lleno, es totalmente estable. Por eso se llaman gases nobles, porque son tan estables que no reaccionan con nada. Ustedes no van a ver en su vida a un neón unido con otro tipo de elemento químico. Nunca, nunca. Ya, nunca. Eso no se ve. ¿Habrá alguna excepción? Puede que sí, hay alguna excepción con el xenón, por ejemplo, pero en realidad ellos tienen un bajo índice de reactividad por su alta estabilidad debido a que sus niveles
están completamente llenos. No necesitan estabilizarse porque no necesitan más electrones. No requieren de eso. Entonces, ¿por qué entonces se forma el enlace químico? Bueno, debido a la deficiencia, ¿cierto?, de electrones en los últimos niveles de los elementos, y ellos quieren llegar a ser como los gases nobles, para llegar a la configuración electrónica de ellos. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ver algunas cosillas y consideraciones de manera general, ¿ya? ¿Por qué entonces se forma un enlace químico? Bueno, existe una ley que fue propuesta por Lewis, ¿ya? Un físico y químico estadounidense. La ley del octeto. Octeto viene de 8. Entonces, ¿qué te dice la regla del octeto? Te dice que los elementos químicos quieren llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Qué significa que quieren llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano? Por ejemplo, observe. El flúor, el F, al lado de quién está más cerca con respecto al gas noble, ¿del helio, del neón o del argón? Del neón. Del neón. Del neón. Observen abajo la configuración electrónica del flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Y miren el neón. 1s2, 2s2, 2p6. Completó sus p con 6. Al flúor le faltó 1 para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano, que sería el neón. ¿Ya? Neón. Entonces, si al flúor le falta un electrón, ¿cuántos electrones le faltan para estabilizarse entonces? Si pasamos de 5 a 6, Uno. uno nomás. El oxígeno. Vean el oxígeno. ¿Cuál es su gas noble más cercano? Neón. Neón. El neón, porque está en su fila. Ya, miren el oxígeno, la configuración electrónica del oxígeno. En el último nivel, el orbital P quedó con 4. ¿Cuántos le faltan para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano entonces? Dos. 2, porque el neón quedó con 6 en su orbital 2p y el oxígeno quedó con un p4. Le faltan 2 para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. A eso se refiere la ley del octeto. ¿Ya? Por ejemplo, miren, quiero que observen el cloro. El cloro, ¿cuál es su gas noble más cercano? El Cl. Argón. El argón. Muy bien, el argón. El cloro tiene un Z17, el argón tiene un Z18. Entonces, fíjense, ya vimos la configuración electrónica del cloro. Sabemos que su último nivel queda con 7 electrones de valencia. Entonces, si queda con 7, recién vimos acá, ¿cierto? En el Word, que su último nivel quedaba con 7 electrones. 2 en el S, ¿cierto? 2 en el S y 5 en el P. Si el nivel 3 con S y P suman 8, ahí está el 8. La distribución que yo tengo, según los electrones del último nivel del cloro, queda con 7, ¿cierto? Aquí yo puedo contar 7 electrones. Al cloro le falta 1 para estabilizarse. Entonces, cuando se unen dos átomos de cloro para formar la molécula de cloro, cada uno en su último nivel, nivel de energía, tiene y cuenta con 7 electrones. Para estabilizarse le falta 1 a cada uno. Entonces se forma el enlace compartiendo electrones. Es decir, este 1 del primer cloro se lo comparte al otro y el otro va a tener 8 y este otro del segundo cloro se lo va a compartir al primer cloro y ahí van a formar un enlace químico. Entonces como que quedan estos 2 electrones repartidos para cada uno y si observan la circunferencia roja alrededor de cada cloro, cada uno queda con 8 electrones. Con 8. Y eso es y ahí se estabilizan. ¿Ya? Profesora, ¿Lo ven, chicos? ¿Mm? Sí. profe, en este Sí, caso, o sea, en dígame. este ejemplo, ¿se puede dar esta combinación? ¿Que son dos elementos de la misma naturaleza? ¿O este fue un ejemplo más que nada como didáctico? No se puede. De hecho, tenemos varios ejemplos de moléculas con el mismo tipo de elemento químico. Esos se llaman moléculas o compuestos homonucleares. Homonucleares. Es como lo que Por pasa ejemplo, con el el oxígeno. agua, que es H2O, que tiene dos átomos de hidrógeno, o nada que ver.
Es que ahí sería heteronuclear, porque tienes dos tipos de elementos químicos diferentes, Ah, ok, el ok, ok. hidrógeno y el oxígeno. Claro. ¿Cachai? Pero el Sería como un oxígeno, el oxígeno que es O2, O2. que es lo que nos... Claro, este es una molécula homonuclear, porque homo de lo mismo, ¿ya? Entonces aquí tienes dos oxígenos unidos, ¿cachai? O el nitrógeno, que es el componente mayoritario del aire. Aquí tenés el nitrógeno, pero con triple enlace. Este es un triple enlace y en el oxígeno tenemos doble enlace. ¿Ya? Entonces, no, sí se puede, se puede. El cloro también, el Cl2 también se puede. También, también. Es muy peligroso este cloro, ya se encuentra en forma gaseosa. Lo podemos encontrar en forma gaseosa en las industrias y es peligrosísimo. Si tú lo inhalas, te puede irritar en las fosas nasales. Ya me parece que es materia prima o algún componente importante para el proceso de producción del cloro de la cocina, porque el cloro de la cocina no es Cl2, es hipoclorito. No me acuerdo la fórmula, me parece que sí. Ya, bueno. Ok, entonces esto es un ejemplo real. Ya. Profesora, Ok. Dígame. eso ¿Sí? solo aplica en esa ley em, de octelo. La ley de octeto, sí. Todos aquellos elementos químicos que cumplan con la característica de poder llenarse con 8 electrones, de que puedan completar su nivel, si estos quedan incompletos con 8 electrones, sí. Vamos a ver que existen. De hecho, ahora les quería contar. Vamos a ver, por ejemplo, excepción a la regla del octeto. ¿Ya? Y después vamos a ver otra, porque hay otra regla, hay otra ley. Está la ley del octeto y está la ley del dueto. ¿Ya? Pero vamos a ver primero las excepciones de la ley del octeto. Que puede pasar que queden elementos que en realidad si necesitan 8 electrones, en verdad no se completen con 8 electrones y se pueden estabilizar de lo más bien, sin los 8 electrones. ¿Ven? Hay algunas excepciones, ¿ya? Excepciones. ¿Existen las excepciones a las reglas generales? Sí. Aquí tenemos el trihidruro de boro, el boro, que es un elemento químico de la familia 3, puede estabilizarse de lo más bien solo con 6 electrones que lo rodeen, ¿ya? Entonces, hay casos en que puede pasar. O sea, estudiar esto en profundidad es para contarles un poquito, pero en realidad esto no implica parte de la evaluación, ¿ya? Por ahora. En realidad es como para explicar que existe alguna excepción. Ya no les voy a pedir la lista de quienes no cumplen con el octeto. No, eso no. Y hay otra excepción a la regla del octeto que se llama octeto expandido, que es cuando el elemento químico, al unirse a varios otros tipos de elementos o átomos, puede exceder la cantidad de 8 electrones y se estabiliza de lo más bien. Por eso se llama octeto expandido. Expandimos la cantidad de electrones. Un ejemplo de ellos es el pentacloruro de fósforo. El fósforo queda rodeado con 2, 4, 6, 8, 10, con 10 electrones, es decir, 2 más de los 8. ¿Esto puede pasar? Sí, en realidad todo puede pasar en la ciencia. Y la otra regla importante que es para los átomos más pequeñitos, porque están los gases nobles, ¿no? Pero está el helio. Recuerden que el helio, nosotros hicimos la configuración electrónica del helio. Hay un micrófono encendido, chiquillo. Tengan precaución porque se escucha bullicio. ¿Ya? El helio, por ejemplo, es un gas noble y completa su nivel solo con 2 electrones. Entonces también hay una regla del dueto de 2 para aquellos átomos que son tan chiquititos y que puedan tener una referencia de gas noble que sería el helio. El litio, por ejemplo, su Z es 3. Si está neutro, esa cantidad equivale a la cantidad de electrones, ¿cierto? Tiene 3 electrones el litio. 2 distribuidos en el primer nivel y el tercero en el último nivel. Fíjense que le pasa algo similar a lo que le pasa al sodio. Este electrón queda solito, ¿ya? Entonces este electrón prefiere irse. Se llama electrón de valencia siempre a los electrones que habitan en el último nivel de energía. Por lo tanto, el átomo pierde su electrón de valencia con facilidad. No hay que aplicar tanta energía para que lo haga. Y lógicamente el litio, al eliminar su tercer electrón, queda como con una configuración electrónica similar a la del helio, ¿no? Con 2 y 2 cada uno. Ahora, si se pierde un electrón, el litio no es que se convierta a helio. Recuerden que la pérdida o ganancia de electrones no, no estipula la identidad de cada elemento químico. ¿Quién da la identidad a cada elemento químico? ¿Quiénes la dan? ¿Quiénes dan la identidad?
Eh, de cómo están compuestos Los átomos, No, los protones. más que eso es la identidad. Eso, los protones, los los protones. protones. Entonces, si aquí hay pérdida de electrones o ganancia, no te cambia la identidad, o que el litio se convirtió en helio. No, eso no pasa. Porque los electrones, acuérdense que son como los piojitos, se mueven de un lado para otro, etcétera, etcétera. Y si se pierden, ok, lo único que pasa es que el elemento se va a combinar con otro, pero no pierde su identidad, por si acaso. ¿Ya? Profesora, disculpe. Pero, dígame. Sí, en este caso el litio pierde un electrón de valencia porque, por lo que usted nombró anteriormente, que siempre van a intentar tener la misma estabilidad que el gas noble más cercano, que en este caso es el helio. Pero como vimos en el caso anterior, que ahí buscaban sumar un electrón, en este caso ellos pierden porque son más pequeños. Lo pierden porque, recuerdas que vimos como el balance, que era más costoso o menos costoso, llenar Ujú. ese nivel con más electrones y suplirlo, o era menos costoso eliminarlo nomás. Porque estamos en un nivel 2. Claro, en Fíjate que es este la caso segunda es mejor circunferencia. eliminarlo. Claro, Si no, exactamente. habría que Entonces por eso lo buscar pierden. 7 Y queda, electrones para estabilizarlo. es mucho, es muchísimo, en verdad no conviene, energéticamente no conviene, ¿ya? Entonces, claro, en verdad es lo que uno haría, pues, uno va al súper y ve las mejores ofertas para no gastar tanto, es lo mismo que pasa con ellos, ¿cierto? Que sea más o menos bueno, ¿ya? Algo así pasa con ellos, ¿ya? Un tema de gasto energético. Bueno, en realidad, chicos, Profe, la pérdida de electrones siempre se da con los metales, dígame. disculpe, tengo una pregunta. ¿Las valencias son Dígame. definidas y para cada elemento? Yo tenía entendido, ¿cierto? Sí, sí, de hecho, cuando veamos la formulación química, vamos a ver que cada elemento químico tiene sus valencias definidas, es decir, Y pueden tener más. la carga que adquiere, sí, pueden tener más de una. Por ejemplo, la familia 7, me parece que tiene 5 valencias. Es decir, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, o parece que hoy día, me parece que hoy día sí, porque traje 2 partes para hoy día. Claro, son las cargas que adquirirían estos elementos químicos cuando se unen a otro tipo de elemento. Entonces, hay varias, ahí lo vamos a detallar. Efectivamente, hay varios estados de oxidación que se le llaman, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Ya, Ya, bueno, profe. nosotros ya sabemos, ¿cierto? De nada. La distribución de los electrones según la configuración electrónica, esto lo vimos en la clase pasada, y aquí se los vuelvo a traer, ¿ya? Se los vuelvo a mostrar que cada nivel soporta una máxima cantidad de electrones, etcétera, ¿ya? Y hay una teoría que nos ayuda y nos rige un poquito para entender cómo es que estos enlaces químicos se forman, así cómo podríamos visualizarlo. De repente podemos ser muy abstractos y necesitamos, ¿cierto? Más que ser abstractos, ser más físicos, ¿ya? Y hay una teoría que se llama teoría de los orbitales atómicos. Ustedes ya saben lo que es un orbital, ¿ya? Se refiere a los orbitales de cada átomo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de los orbitales atómicos? En simples palabras, ¿ya? Nos dice que el enlace químico se genera por una superposición de orbitales atómicos. Es decir, uno se pone encima del otro. Es como para entender un poquito el tema de cómo se forma el enlace químico, ¿ya? Entonces, fíjense que este círculo, ¿a quién representa? ¿A qué tipo de orbital representa este círculo? ¿Qué ¿Al orbital S? tiene una forma de esfera? El S. Entonces, imagínate que dos átomos justo quedaron con su configuración electrónica y el último electrón quedó en el orbital S. ¿Cachai? Pero le falta estabilizarse. Entonces se junta con otro átomo que también le pasó lo mismo. Su último electrón quedó en orbital S y se empezaron a acercar, acercar, acercar hasta que hubo un solapamiento de estos orbitales o superposición. ¿Por qué se acercaron? Porque ambos estaban inestables, pueden ser átomos del mismo elemento químico diferente. Se acercaron y que, ok, listo, estamos listos, nos estabilizamos, ok, quedamos hasta aquí, listo. O también puede pasar que se superpongan dos elementos diferentes. Fíjense que aquí uno se puede dar cuenta porque el electrón de un átomo quedó en un orbital S y este lóbulo, chicos, es propio de un orbital P.
Los orbitales p tienen forma de lóbulos. Entonces, fíjense que este elemento químico, donde su electrón quedó en un orbital p, se va a solapar con otro elemento químico cuyo electrón quedó en su orbital s. Se empiezan a acercar, empiezan a interferir entre ellos. Y no es más que nada eso la teoría del orbital atómico, ¿ya? Ambos ceden, ambos se abren el camino para poder unirse o juntarse, ¿ya? Se detectan de lejos y se empiezan a acercar. Ahora, a medida ¿qué sucede? Que se empiezan a acercar, lógicamente se forma algo nuevo, una forma diferente, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de geometría, pierde la identidad inicial de cada uno antes de unirse, ¿no? Entonces, aquí tenemos superposición de orbitales atómicos, pero cuando ya esa superposición se completa, se genera el orbital molecular, es decir, orbital de una molécula, ¿cierto? Es como dos personas se quieren, se unen, ¿cierto? Para formar, no sé, una familia, y obviamente cuando se constituye esto, no sé, nacen los hijos y obviamente la familia cambia, algo así, algo similar ocurre con esto, ¿ya? Entonces, de orbitales atómicos, estos se superponen, interaccionan y pasamos, ¿cierto?, a un orbital de tipo molecular. Eso es todo. ¿Se entiende la idea general, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, como existen diversos tipos de elementos químicos, lógicamente cuando sus orbitales atómicos se combinan para formar moléculas, van a dar origen a distintos tipos de uniones, ¿ya? Es decir, distintos tipos de enlaces químicos. Y existen tres tipos de enlaces que se estudian en este tipo de química, ya porque existen otros, pero son de una química mucho más profunda. Se pueden encontrar con otro tipo de enlace. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos tres, el covalente, el iónico y el metálico. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar un enlace covalente? Hay que en parte igual reconocer un poquito a los elementos químicos según su eh, propiedad física, si son metales, si son no metales o son metaloides. Los metaloides son ambiguos. Cuando les tinca, actúan o se comportan como metálicos, o cuando no quieran y no les gusta ser metales, se comportan como no metálicos. ¿Ya? Entonces el enlace covalente siempre se va a dar entre la unión de un elemento químico no metálico con otro no metálico. Entonces, sería no metal, entre los amarillos que ustedes ven acá, bueno, aquí se incluyen a los de xenón, o sea, los de gases nobles, eso no está correcto. Esto debiera ser solamente flúor, cloro, bromo, yodo y los amarillos desde derecha a izquierda, hasta el hidrógeno. ¿Ya? Bueno, enlace covalente entre no metales. ¿Y qué ocurre aquí definitivamente entre los electrones? Hay una compartición de electrones, se comparten. Es como simbiótico, ¿no? Está también el tipo de enlace iónico, ¿ya? Que esto es propio de las sales, de los sales minerales, y se da entre un elemento metálico y no metálico. Por ejemplo, la sal de mesa, chicos, la sal de mesa es la combinación de un sodio, que es metálico, y de un cloro, que es no metálico. Si se fijan, ¿no? Aquí estoy apuntando el cloro que está aquí en amarillo, debajo del flúor. Cloro, Cl, sodio, Na. El sodio es metálico, el cloro es no metálico. Entonces, esa unión genera un tipo de enlace iónico. Y aquí, ¿qué ocurre definidamente y marcadamente? Es una transferencia de electrones. Ya vimos que el sodio pierde su electrón y el cloro se lo recibe, pero muy contento. ¿Qué va a hacer pajarón de rechazar el electrón, cierto? Ok. Hay una transferencia neta de electrones entre el metal y entre el no metal. En cambio, en el covalente, ambos están viviendo instantáneamente la presencia de esos dos electrones compartidos. ¿Ya? Aquí en verdad dicen ya, ¿qué tanto? Transfiramos todo nomás. Y el último tipo de enlace, el enlace metálico, propio de todo lo que sea metálico, chicos, de todo lo que es metálico. Ya se da la unión entre solo metales y metales en aleaciones, etc. Y aquí es muy chistoso porque aquí como que todos ceden electrones. Recuerden que todos los metales, yo les dije que siempre los metales iban a estar con carga positiva al ir cediendo electrones. Todos ceden electrones. Imagínense como una superficie metálica y que los electrones van como olas, van y vuelven, van y vuelven. Entonces, el metal en sí como que está perdiendo pero ganando al mismo tiempo, como que hay un
un caminar constante de electrones por todos lados, por todas las superficies de un metal. Les traje una imagen que se las voy a mostrar después. Bueno, aquí tenemos tipo de enlace iónico, covalente y metálico. Del iónico, todo lo que sea sales, sales minerales, ¿ya? Sales y sales minerales. Covalentes, tenemos ejemplos del cloro, nitrógeno. Recuerden que los nombramos anteriormente cuando me preguntaron si existían otros tipos de enlaces covalentes. Y tipo de enlace metálico, sólidos metálicos, ¿ya? Sólidos metálicos, hierro, oro, cobre. Bueno, dentro de los covalentes tenemos las moléculas y también tenemos redes, sólidos en redes, cuyos ejemplos más importantes son el diamante, el cuarzo y los silicatos, que son parte de los vidrios, todo lo que es vidrio, ¿ya? Entonces, en primera instancia, ¿cómo reconocemos el tipo de enlace? Según esto, chicos, si se junta un no metal con un no metal, es un covalente. Si se junta un metal con un no metal, es iónico. Y si ambos son metálicos, es enlace metálico. Valga la redundancia. Entonces quiero que vean aquí Profesora, cómo disculpe. se comparte. Dígame, Sí, dígame. entonces, en los gases nobles entonces no participarían de este tipo de enlaces. No, no. Ellos Yo no, aquí, porque bueno, no, claro, ahí apareció que usted dijo que no participan, lo que pasa es no que se en consideran no realidad metálicos. esta tabla, claro, está completa porque está completa. O sea, esta tabla te muestra quiénes son metálicos y no metálicos y metaloides. Obviamente los gases nobles no son metales, pero ellos Claro. no forman enlace químico Y, con ninguno de ellos. profesora, y en esta tabla Dígame. que juntaron los elementos también están esas como dos o tres filas que van abajito al último. Sí. Aquí están, mira. Desde el Ah, lantánio, ahí ya. están ahí chiquititos. Sí, en verdad hay tablas que te muestran así a los lantánidos, lactánidos. Actínidos, perdón. Ahora, sí les voy a contar un detalle que yo me impresioné muchísimo porque toda mi vida crecí con la idea de que los gases nobles no forman enlace. Yo me acuerdo que en la universidad un día, es que era una química muy avanzada, era como la tercera química inorgánica que yo tenía. Y en química inorgánica por ahí había como una excepción a la regla. Y yo me acuerdo que el profe nos enseñó que el xenón sí se podía unir pucha, no me acuerdo quiénes eran, pero era súper difícil. Había que incluso provocar ese evento para que el xenón formara algún tipo de enlace. Pero así en la naturaleza, así como normal, como en comparación a todos estos elementos químicos, no. No es algo que se dé espontáneamente tan fácilmente. Ya es como la excepción que yo vi con respecto a los gases nobles, pero la idea general de que los gases nobles no reaccionan por estabilidad es cierta. O sea, sí, es así, ¿ya? Bueno, por ahí Profe, voy a buscar y a ver alguna investigación últimamente que hayan reportado que ellos reaccionan. Dígame, cuando hablamos de dígame. enlaces, ¿son enlaces provocados por el ser humano o son naturalmente, por así decirlo? O sea, no sé si me pueden Mira, explicar. justo te escuché cortada. No, no, dígame igual de nuevo porque la escuché cortada y no alcancé a reunir la idea completa. A ver, Que ¿cómo fue? cuando hablamos de enlaces, ¿son enlaces provocados por el humano, o sea, artificiales, o son naturales, o pueden ser así Por ambos? todo, Ah, ya. por todo, porque tú te puedes encontrar con tipos de enlaces químicos iónicos en la naturaleza de la corteza de minerales, por ejemplo. Hay minerales que son óxidos que tienen oxígeno en su composición, o los sulfurados, la calcoprita, ya por ahí ustedes se manejan con los minerales. Y nosotros ya de lleno cuando veamos formulación química vamos a hablar de los minerales. Ellos tienen un tipo de enlace iónico porque se combinan, ¿cierto? A ver, te voy a hablar del óxido cúprico. El óxido cúprico, su fórmula química es CuO. O. Ya, no, pero eso es una minúscula. Óxido cúprico. A ver, el cobre está con 2 más, el óxido con 2 menos. Ya, este es el óxido cúprico. Entonces se compone por un cobre que principalmente en la tabla periódica predomina como metálico, ¿cierto? El cobre es metálico y el oxígeno es no metálico. Ya, esto es un enlace iónico. ¿Ya? Ahora, esto es de la naturaleza, un mineral, pero nosotros, el ser humano sí provoca enlaces químicos, o sea,
Por ejemplo, todo lo que es plásticos, todos los plásticos que ustedes ven son polímeros. Ya todo lo que es plástico son polímeros. ¿Qué son los polímeros? Cadenas largas de unidades repetidas de X molécula. Son cadenas largas, molécula, molécula, unidas, moléculas, moléculas, de la misma unidad, molécula, molécula. Y esto lo genera el hombre para fabricar el plástico en la industria del plástico. Juntan dos reactivos, es una receta que ya está hecha de hace años, lógico, y se genera el plástico. Entonces también encontramos, lógicamente, compuestos. Aquí los polímeros predomina el enlace covalente, ya, enlace de tipo covalente. Ya, entonces puede ser, como usted dijo, efectivamente la naturaleza también enlaces químicos creados por el hombre. O sea, por ejemplo, todo lo que es fármaco es fabricado, ¿cierto? Es creado en laboratorios. Y los fármacos son moléculas muy grandes, y entre ellos hay tipos de enlaces covalentes, principalmente covalentes, ¿ya? Entonces, está bien su hipótesis. Muy bien. Bueno, aquí tenemos enlace covalente, es una representación aquí de cómo los átomos, un átomo A con un elemento B, se comparten entre ellos electrones. Fíjense que está como constantemente los dos electrones en cada uno de ellos. Aquí tenemos la molécula del agua, vemos también la representación de la compartición. Recuerden que en un enlace covalente se unen dos no metales y además se comparten electrones. Ese es el evento principal. ¿Quiénes se unen? Dos no metales. ¿Cuál es el evento electrónico? Compartición, ¿ya? Compartición de electrones. Enlace metálico se forma, ¿cierto?, por la unión de solo metales. Y miren, no sé si logran ver las esferas naranjitas, que son los electrones que viajan y van viajando por todos lados, por toda la superficie, por todo el metal. Van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Entonces, como que el metal constantemente está teniendo cargas positivas en la superficie y por ahí cargas negativas. Eso lo hace un buen conductor eléctrico, porque finalmente la electricidad es un flujo de electrones, ¿ya? Eso permite que sean buenos conductores de la electricidad y el calor. Y aquí tenemos cómo el aluminio va perdiendo el electrón, va perdiendo constantemente, pero es como que después vuelven y van viajando por toda la superficie esos electrones. Y como el aluminio pierde 3 electrones, queda con 3 más. ¿Ya? Los electrones viajan por todo el metal. Y tenemos un enlace iónico, el ejemplo del sodio con el cloro, porque ellos forman la sal de mesa. Finalmente, no podemos hablar de una molécula de cloruro de sodio, hablemos de un sólido cristalino. Generalmente donde se dan tipos de enlaces iónicos son sólidos cristalinos que van formando una red, ¿cierto?, tridimensional, y van formando incluso como en este caso un cubo, ¿ya? Son cristales, por eso de ahí viene la palabra cristales, ¿ya? Y ahí vemos ejemplos de tipos de enlaces químicos. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? Bueno, esto es parte de conocer la naturaleza de los compuestos químicos, de las moléculas. Eso permite conocer qué me conviene más cuando tengamos que tomar decisiones. Este compuesto reaccionará con este otro, habrá algún tipo de afinidad, si este es metálico, si es iónico, etcétera. Entonces eso es importante, es como la pincelada que uno conoce del macro, ¿ya? Así que bueno, eso. Y bueno, ¿quién determina el tipo de enlace químico? ¿Qué propiedad periódica de los elementos químicos determinará qué tipo de enlace químico vamos a tener? ¿Si covalente o iónico? Bueno, la electronegatividad. ¿Quién recuerda el concepto de electronegatividad? La capacidad de un átomo para atraer electrones. Sí, la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Entonces, hay algunos que atraen muy fuertemente los electrones, ¿ya? Y eso se le dejamos al lado derecho de la tabla periódica: flúor, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro, bromo, yoduro, selenio, telurio. A ellos dejémosles eso, ¿ya? Ellos que son felices así y no van a cambiar, o sea, no. Y los menos electronegativos, es decir, no les interesa traer ningún electrón, al contrario, eliminan electrones, son todos los metales, todos los los metales, ¿ya? Todos los metales. Incluso los de transiciones, que aquí se ve moradito, pero no nos preocupemos del color, sino que en realidad todos los que sean metales eliminan electrones, no les interesa ganar.
Por lo tanto, tienen baja electronegatividad, no tienen una capacidad alta de atracción electrónica. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos esto? Bueno, uy, esto está raro, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una escala de electronegatividad de 0 a 4. ¿Ya? Esto se hace de la siguiente manera. Se resta la electronegatividad de los átomos involucrados en un enlace químico. Se hace una resta, una diferencia, una resta matemática. Y si ese valor da entre 0,0 y 0,4, el tipo de enlace es un enlace covalente, principalmente apolar. Apolar, es decir, hay un equilibrio, ¿cierto?, en la forma de la molécula. Miren, que es como una forma bastante uniforme. Pero si ese valor, esa diferencia es mayor que 0,4 y llega hasta 1,7, estamos hablando de un enlace covalente polar. ¿Qué significa polar? Que la molécula tiene polos y se distingue muy bien un polo negativo y un polo positivo. Pero miren, como que de alguna forma se está viendo una forma más definida de una esfera, tanto más grande y esta más chiquitita. ¿Ya? Ahora, si esta diferencia de electronegatividad supera el 1,7, del 1,7 en el enlace, hablamos automáticamente de un enlace tipo iónico, donde hay una transferencia completa de electrones, característica que la mencionamos anteriormente, transferencia neta de electrones. Por eso aquí vemos derechamente un elemento o un átomo derechamente con una carga negativa, definido. Y aquí una carga positiva. ¿Por qué el positivo es más chiquitito que el negativo? ¿Por qué la esfera positiva es más chica que la esfera negativa? ¿Por qué más denso? Ya, ¿y por qué más denso? Electrónicamente, ¿por qué será más denso? ¿Por qué se achicó la esfera que está con carga positiva ahora? Porque Porque tiene perdió más... electrón, perdió un electrón. Ah, Porque, eso. claro, porque al perder un electrón, el volumen atómico se achicó, ¿cierto? Perdió un electrón de un nivel de energético, ¡pum!, se achicó inmediatamente. Y el otro creció, porque ganó un electrón. Y eso hace que aumente el volumen del átomo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o pregunta? Por mi parte no, profe. No, profe, se Ok. entiende, se entiende. Ya, thank you. No para nada. Ya, aquí tenemos la distinción de... ¿Ah? ¿Sí? ¿Me hablaron? Voy a traer el cargador. Espérenme, chiquillos, No, que voy a profe, está cargar bien. Vale. Espérenme que voy a cargar el teléfono, que estoy sin internet. Me estoy compartiendo el teléfono. Ya. Entonces ahí hay una tabla, chiquillos, que muestra Profesora, la diferencia entre... ¿Sí? ¿me puede mostrar un Dígame. poquitito la diapositiva anterior, por favor? Ya. Esta. Ahí sí, mi, gracias. Ya. De nada. Ya. Entonces, ok. Bueno, aquí hay una tabla que muestra ejemplos de tipos de enlaces covalentes que son covalentes polares, que tiene polos positivos o negativos, y apolares. ¿Ya? Vamos a ver entonces ejemplos para que para que vean la distinción. Por ejemplo, la molécula del agua, water, el tipo de enlace, bond type, es covalente polar. Fíjense que no se compara en esta parte del cuadro la molécula completa, solo el enlace oxígeno-hidrógeno. Como es oxígeno-hidrógeno y hay otro hidrógeno, tenemos dos tipos de enlace iguales, ¿cierto? Y el tipo de molécula es una molécula polar. El metano, el gas metano, que usted lo está contenido en el gas licuado, su fórmula química es un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. Esa es la fórmula química del metano. Geométricamente, fíjense que existe geometría también para las moléculas. La geometría para el metano es una geometría tetraédrica, ya, un tetraedro, tiene como forma casi un tetraedro. Y los tipos de enlaces químicos
que existen entre ellos, es decir, el enlace, el tipo de enlace que existe entre el carbono y el hidrógeno, ya porque ahí tenemos un enlace, que son esas líneas que ustedes ven ahí, representan los enlaces, es un tipo de enlace covalente no polar, no polar, o apolar. Apolar también es igual que no polar. Y el dióxido de carbono, el gas que se emite a la atmósfera, ya nosotros eliminamos eso en nuestro proceso de respiración, es una molécula lineal, ya, lineal, donde tenemos un átomo de carbono en el centro y dos, cierto, oxígenos, uno a cada lado. Este es un tipo de enlace no polar también, o apolar, como dice el título. Entonces, el enlace covalente polar, ¿qué nos dice? Que la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 y mayor a 0.4. Eso dice según el slide anterior. Entonces, ¿qué se hace? Yo aquí les traje un ejemplo de una molécula de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una molécula que se compone por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Dónde tenemos ácido clorhídrico? Nosotros en nuestro estómago. ¿Ya? Nuestro jugo gástrico contiene ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico se encarga de degradar los alimentos. Por eso cuando vomitamos sentimos un poquito así como quemadas las fosas nasales porque el ácido clorhídrico es un ácido, en realidad quema. Ahora, la concentración de ácido que hay en el estómago no es tan alta como para que nos rompan las mucosas del estómago, ¿no? Pero igual es fuerte el ácido, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí está el hidrógeno y el cloro. Vamos a hacer la resta, ¿ya? Aquí la electronegatividad del hidrógeno, si nos vamos a la tabla de la electronegatividad, el valor del hidrógeno es 2,1, ese es su valor de electronegatividad. Y el valor del cloro es 3,0. Entonces, ¿qué se hace aquí? Restarle, obviamente, mayor con menor. Aquí hay un orden diferente, no me había dado cuenta. Pero siempre, obviamente, es el mayor menos el menor para que nos quede un número entero positivo. O sea, número positivo, perdón. Entonces, 3 menos 2,1 nos da 0,9. Ya, entonces, si nos da 0,9, nosotros miramos en qué parte estamos aquí de esta línea. El 0,9, ¿dónde está? Obviamente entre el 0,4 y el 1.7. Si está dentro de este rango, decimos que es un enlace covalente polar. Tiene polos, polo negativo y polo positivo. ¿Y cómo calculamos el tipo de enlace covalente apolar? Bueno, similar, muy similar. Lo único que va a cambiar es el rango, ¿cierto?, donde va a salir el resultado. Principalmente, chiquillos, sí, principalmente el enlace covalente apolar, la diferencia de electronegatividad de ambos átomos que forman ese enlace o que están involucrados en ese enlace es cero. Mayoritariamente es cero. ¿Ya? ¿Y dónde se dará esto, chiquillos? ¿En qué tipo de moléculas se podría dar una diferencia de electronegatividad igual a cero? ¿Qué creen ustedes? ¿En el agua? En el agua, a ver, el agua, el valor de electronegatividad del oxígeno es 3,2 y el hidrógeno ya sabemos que aquí es 2,1. 3,2 menos 2,1 nos da 1,1. Eso es distinto de cero. ¿Cómo podemos llegar a un cero, a un valor nulo, restando qué cosas o qué valores? ¿Qué números nos garantizan que al restarlo nos dé cero? Los mismos. Que sean los Los mismos. mismos, tanto positivo como negativo. Exactamente, es decir, si tenemos el mismo tipo de elemento químico y forman enlace y restamos a cada uno su valor, 2,1 menos 2,1 es cero. Este es un ejemplo de hidrógeno molecular. Vean ahí los dos átomos de hidrógeno juntos formando enlace químico. Solo va a pasar esto cuando las moléculas sean homonucleares, como les mencioné anteriormente, cuando sean del mismo tipo de elemento químico. Un oxígeno molecular, nitrógeno Claro, sí, molecular,
Claro, el flúor molecular, el cloro molecular. Porque recuerden, chicos, que esto se hace siempre, a ver, por ejemplo, un polímero, yo les voy a mostrar la estructura de un polímero. Son largas cadenas de carbonos unidos entre ellos, ya, este es un ejemplo nomás, con enlaces formando con hidrógeno arriba, hidrógeno abajo, hidrógeno arriba, hidrógeno abajo, hidrógeno arriba, hidrógeno abajo. De repente puede haber aquí un oxígeno, ya. Siempre, para hacer este cálculo matemático simple, lo que uno hace es elegir cualquier tipo de enlace. Ya, yo quiero calcular la diferencia de electronegatividad entre este enlace que destaqué. Tiene que haber un enlace de por medio. O por ejemplo en el agua es un oxígeno con 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el ejercicio de saber si es covalente polar o covalente apolar, restando la electronegatividad de un átomo que esté involucrado con otro átomo y formando un enlace. ¿Ya? Puede ser con este otro, sí, pero les va a dar lo mismo porque al final son los mismos elementos químicos. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver un enlace de tipo covalente apolar. ¿Ya? No tienen polos, no van a tener ningún polo positivo ni ningún polo negativo. ¿Ya? Y eso se da, ¿cierto? Porque en un enlace covalente polar, por ejemplo, yo les mencioné que el cloro es un átomo muy electronegativo, es decir, atrae mucho hacia él los electrones, incluso atrae los electrones que pueda tener su contraparte. Como tiene tanta fuerza atractiva por electrones, tanto gusto por los electrones, como que le chupa un poquito al electrón del hidrógeno y como que el hidrógeno quedará con un déficit de su propio electrón. En cambio, como el cloro atrae hacia él mucho, 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 queda aquí como con una nube muy densa electrónicamente, entonces como un polo. Finalmente el polo o los polos, ya sean positivos o negativos, son como una región en el espacio. Si tenemos un polo negativo, es una región en el espacio con una alta densidad electrónica, hay una presencia alta o cantidad alta de electrones que rodea el átomo. O si tenemos un polo positivo, es una nube electrónica pobre en electrones, como el hidrógeno. ¿Ven que el hidrógeno no lo rodea ningún electrón? El cloro sí, y además el cloro como que atrae el electrón del hidrógeno. Por eso queda un polo negativo para el cloro y un polo positivo para el hidrógeno. Aquí gana el más fuerte. ¿Quién va a quedar con el polo negativo? El más electronegativo entre los dos que formen la molécula. ¿Se entiende ahora o no? ¿O se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo simple de esto. Dice actividad número 1. Determina el tipo de enlace. Clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes apolares. A. El enlace en HCl, ácido clorhídrico. ¿Qué tenemos que hacer, chiquillo, acá? ¿Cómo calculamos qué tipo de enlace tiene el ácido clorhídrico? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que Verificar ver, las tenemos que ver cuánto es lo propiedades que que va a tiene tener el cada ácido elemento por sí solo. clorhídrico. Ya, ok. Entonces, a ver, tenemos que entender, ¿cierto?, que la electronegatividad es el parámetro que nos va a decir si es polar, iónico o covalente. No tiene sentido hacerlo esto para enlaces metálicos, porque si hay metal con metal, es metal de por sí, o sea, no es necesario hacerlo. Ya, ¿cuál es la electronegatividad del cloro? ¿Qué valor tiene la electronegatividad del cloro? 3. 3.0. 3. Ya. El cloro forma enlace químico con el hidrógeno. Ya, entonces, ¿cuál es la electronegatividad del hidrógeno? 2.1. Ya. ¿Cómo calculamos entonces? Al 3 restándole 2.1. Sí. Da 0,9. Ya. Según eso, ¿qué tipo de enlace es? ¿Dónde está el 0,9? Polar. Covalente polar.
Covalente Covalente polar. polar. Exactamente, muy bien. Ya, vamos con el segundo. El enlace en el fluoruro potásico, potasio K con el flúor F. ¿Cuáles son los valores para ambos? ¿Qué valor tiene el potasio? 0,8 y 4.0. Ya, la diferencia entre el 4.0 del flúor y el 0,8 del potasio, ¿cuál es? 3.2. 3.2. ¡Wow! Es un valor súper alto. 3.2, altísimo. ¿Qué tipo de enlace va a ser entonces? Iónico. 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 Es probable que sea un cristal, tenga una apariencia de sólido cristalino. Esa es como la característica física de los tipos de enlaces iónicos. A ver. Fluoruro de potasio. O fluoruro potásico, es lo mismo. Sí, ahí está. ¿Ven? Cumple como con una red. Esto lo generan las cargas que quedan cuando forman enlace. Y generalmente, bueno, este es de color blanco. Es un polvillo de color blanco, pero a nivel molecular es una red cristalina. Súper. Ya. Y el último, el enlace, aquí me falta un guión. El enlace carbono-carbono en el etano. El etano es una molécula que se compone por 2 átomos de carbono y 3 de hidrógeno. Entonces se le voy a mostrar acá, etano. Fórmula. A ver si encontramos algo tridimensional. Ahí está el etano, miren. 2 átomos de carbono y cada carbono tiene un hidrógeno, 3 hidrógenos. Arriba, hacia los lados y hacia abajo. ¿Ya? Ahí está el etano. Entonces nos preguntan por el enlace carbono-carbono en el etano. ¿Cuál es el valor de electronegatividad del carbono? 2.5. 2.5. Ese es el valor de electronegatividad del carbono. Por lo tanto, la diferencia entre ellos, ¿cuánto da? Disculpe, profe, la diferencia entre los dos carbonos. Sí, porque te preguntan específicamente por el enlace carbono-carbono. Ahí es 0. 0. Por lo tanto, ¿es polar o no polar? Las equivalentes electrones. Covalente a polar. Covalente a Apolar. polar. Aquí, apolar. Da entre 0 y 0,4, pero como es lo mismo al final, generalmente vamos a ver un valor 0. ¿Ya? Este es como una pequeña variación, pero en verdad no tiene sentido. Siempre va a ser casi siempre 0. Ya, entonces, covalente a polar. Me faltó ahí. No me había dado cuenta que no estaba el a polar. Ya, entonces, eso, bueno, aquí está la discusión. Lo mismo que ustedes dijeron. Esto está la solución del ejercicio. Aquí lo tengo escrito para que después ustedes lo vuelvan a checar. Y chicos, bueno, principalmente el enlace químico, ¿por qué se forma entonces? ¿Por qué vamos a ver formación de enlace químico? ¿O qué es un enlace químico? La formación de compuestos. Ya. La unión de 2 o más átomos. Claro. ¿Cierto? El enlace químico se forma gracias a quién se forma el enlace químico. ¿Quiénes provocan la formación del enlace químico? Los electrones de valencia. Los electrones de valencia, que son los que quedan en el último nivel de energía, en la capa de valencia. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque buscan la estabilización o estabilidad electrónica. Porque buscan la estabilidad electrónica y quieren parecerse a los gases nobles. ¿Ya?
Bueno, vimos las reglas, que en realidad tiene que ver con lo mismo del tema de la estabilización. Hay algunas excepciones, lógicamente. Hay átomos que pueden estabilizarse con menos de 8 electrones según la ley del octeto. Eso puede pasar, pero son pocos los casos. ¿Ya? Y el octeto expandido también puede ser un caso que, a la excepción de la regla, que un átomo se puede estabilizar con más de 8, sin importar en qué nivel estén sus electrones. ¿Ya? Hablamos de la teoría de orbitales atómicos, que es el solapamiento de orbitales atómicos, genera, ¿cierto?, el orbital molecular nuevo. Y obviamente el orbital molecular que se forma cambia su forma y también pierde la identidad de los orbitales atómicos iniciales, ¿cierto? Se pierde la identidad debido a la formación del orbital molecular. Hablamos de los tipos de enlaces químicos, está el enlace covalente, iónico y metálico. En el covalente siempre va a haber una unión entre no metales de la tabla periódica. ¿Cuál es el evento electrónico importante? Que aquí todos comparten electrones. Es una compartición simbiótica. Yo te comparto, tú me compartes, nos sirve a ambos. En cambio, en el enlace iónico, que se da entre un metal y no metal, hay una transferencia neta de electrones, quedando incluso un elemento químico con carga positiva y otro con carga negativa. ¿Cuál es la diferencia con el enlace covalente? Que estos no son cargas, son polos positivos y negativos. Esto no implica que haya una transferencia neta de electrones como ocurre en el caso de los iónicos. Ya, no confundir. No confundir. Carga positiva o negativa es distinto a polo positivo o negativo. ¿Ya? Y vimos, ¿cierto?, que para ver qué tipo de enlace se forma, recurrimos a la electronegatividad, la capacidad de un átomo de atraer electrones, y las diferencias de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace nos da cuenta, ¿cierto?, qué tipo de enlace forma. ¿Ya? Eso con respecto a la primera parte, chicos. ¿Alguna pregunta o duda o consulta? Profe, No. una pregunta. Sí. Lo que dijo anteriormente, carga positiva y negativa, es distinto a... Polo positivo o negativo. Ok, Los ya, polos son gracias. regiones del espacio donde hay densidad electrónica alta. Esos son los polos. Las cargas dan cuenta de que finalmente las cargas negativas o positivas te dan cuenta de una pérdida o ganancia de electrones, tal cual. Donde se formen polos positivos o negativos, solo hay una compartición de electrones. Solo una compartición de electrones, ¿ya? Acá en el enlace iónico hay cargas y es porque hay una transferencia neta de electrones. Fíjense que aquí no hay como que se forme una zona en común entre el sodio y el cloro para los electrones. En cambio aquí sí, pues miren, hay una zona en común, ¿ven? Que ayuda a los dos, donde estén esos electrones, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o consulta, chicos? Profe, pregunta, ¿cuánto tenemos de evaluación? Ya, la evaluación. A ver, la próxima semana comienzan los laboratorios, chicos. Ya. Y vamos a estar 2 semanas yendo al laboratorio, ¿ya? Voy a solicitar es que en realidad no les quiero dar mucha información porque tampoco tengo la información completa como para entregarla. Pero por Ya, lo ok. menos quiero tener claro la confirmación de la fecha de su laboratorio. Yo tengo la fecha tentativa de asistencia de todas las carreras al laboratorio, entonces no quiero darte mucha información. Me comprometo sí de tener la información para el miércoles y les cuento el miércoles, pero ya de aquí a 3 semanas no. Y de hecho nos falta una parte de la materia que es la formulación de compuestos químicos. Entonces, por lo menos 3 clases más con eso, ¿ya? Pero como tenemos laboratorio desde la próxima semana, es probable que sea volviendo de aquello, pero igual les voy a confirmar el miércoles, ¿ya? Ya, profe, gracias. Y apenas tenga la información se la entrego, ¿ya? Y eso, chicos, no sé si hay otra pregunta o consulta. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esta clase termina a las 8:30. Vamos a tener un recreo hasta las 8. Yo voy a desconectar la llamada. Entonces yo los voy a volver a llamar a las 8. Y de ahí hacemos una breve clase de introducción hasta las 8:30, ¿ya? Así que los vuelvo a llamar, ¿ya? Salgan nomás de la llamada porque yo voy a finalizar la llamada, porque quiero cargar el computador. No me sirve tenerlo así como con tanta cosa abierta, ¿ya? Ya, Y los profe. vuelvo a llamar.
Nos encontramos nuevamente. Chao, chao.